Acompáñame mientras una figura paterna comparte relatos impactantes, llenos de sabiduría, emoción y giros inesperados. Ponte cómodo y vive una historia de venganza contada con calma, fuerza y un impacto inolvidable. Cuando pregunté por la fecha de inauguración de la clínica de mi hijo, mi nuera dijo: «La celebramos ayer, solo para personas con diploma». Una semana después, me llamó: «El banco está llamando». «¿Lo transferiste?». Yo respondí: «¿No te lo dije?». Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde la que estás viendo esto, para que puedas saber hasta dónde ha llegado mi historia. Nunca pensé que una simple pregunta destrozaría lo poco que quedaba de mi relación con mi hijo. A los 63 años, he aprendido que la vida tiene una forma cruel de mostrarte exactamente qué lugar ocupas en el corazón de los demás. Pero nada me preparó para lo que ocurrió aquel martes por la mañana de noviembre. Estaba sentado en mi cocina, removiendo azúcar en mi café, cuando decidí llamar a Glenn. El vapor de la taza empañó mis gafas de lectura mientras marcaba su número, mis dedos moviéndose de forma automática por un teclado que me sabía de memoria desde hacía años. La luz de la mañana se filtraba a través de mis cortinas desgastadas, proyectando sombras familiares sobre la mesa de madera donde Margaret y yo solíamos desayunar juntos. Habían pasado 5 años desde que ella murió, y todavía ponía 2 tazas por costumbre. «Hola, papá», respondió Glenn al tercer tono, con esa voz distraída a la que ya me había acostumbrado. De fondo, podía escuchar los sonidos familiares de su casa ajetreada. La voz de Amelia dando instrucciones a alguien, probablemente a su ama de llaves. «Buenos días, hijo», dije, acomodándome en la silla. «Me preguntaba si podrías decirme la fecha de inauguración de tu clínica. Quiero asegurarme de tenerla marcada en mi calendario». El silencio que siguió fue más largo de lo que debería haber sido. Lo oí moverse, quizá yéndose a otra habitación. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja, casi vacilante. «Papá, sobre eso». Antes de que pudiera terminar, escuché la voz de Amelia de fondo, clara y cortante. Debió de quitarle el teléfono, porque de pronto estaba hablándome directamente a mí. «Edward, la celebramos ayer. La inauguración era solo para personas con diploma». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Me quedé allí sentado, con la taza de café a medio camino de mis labios, intentando procesar lo que acababa de oír. Ayer. Lo habían celebrado ayer, y yo ni siquiera sabía que iba a ocurrir. «Ya veo», logré decir, con la voz firme, a pesar de que las manos me habían empezado a temblar ligeramente. «Fue un evento profesional», continuó Amelia, con un tono práctico, como si le estuviera explicando algo obvio a un niño. «Lo entiendes, ¿verdad? Teníamos que mantenerlo exclusivo». «¿Exclusivo?». La palabra resonó en mi mente mientras miraba por la ventana de la cocina el pequeño jardín que llevaba cuidando 30 años. Las mismas manos que ella consideraba indignas de su evento profesional habían trabajado semanas de 60 horas en la construcción para pagar la carrera de medicina de Glenn. Las mismas manos habían firmado documentos de préstamos y escrito cheque tras cheque para asegurarse de que mi hijo pudiera perseguir sus sueños. «Por supuesto», dije en voz baja. «Lo entiendo perfectamente». Glenn recuperó el teléfono. «Papá, lo siento. Pensaba llamarte más tarde y explicártelo». «No hace falta que expliques nada, hijo. Felicidades por la inauguración». Colgué antes de que cualquiera de los dos pudiera decir algo más. El tono de llamada cortada llenó mi cocina, mezclándose con el sonido de mi propia respiración. Dejé el teléfono con cuidado, como si pudiera romperse, y me miré las manos. Eran manos de trabajador, marcadas por años de obra, endurecidas por haber mantenido a mi familia. Amelia tenía razón en una cosa. Yo no tenía ningún diploma colgado en la pared. Lo que tenía era algo distinto, una ética de trabajo que nunca me había fallado y un amor por mi hijo que me había costado todo. La ironía no se me escapaba. En el armario de mi dormitorio, guardados en una vieja caja de zapatos,
estaban los papeles de los $80.000 que pensaba invertir en la clínica de Glenn. Dinero que había ahorrado durante 40 años, viviendo con modestia, conduciendo la misma camioneta desde 2008, usando la ropa hasta que se caía a pedazos. Margaret solía bromear diciendo que era demasiado cuidadoso con el dinero, pero yo siempre le decía que estaba ahorrando para algo importante. Ese algo importante se suponía que era el futuro de Glenn. Caminé hasta mi dormitorio despacio, sintiendo cada uno de mis 63 años. Las tablas del suelo crujían bajo mis pies, un sonido que normalmente me reconfortaba, pero que ahora parecía hacer eco de mi soledad. Abrí la puerta del armario y bajé la caja de zapatos. Dentro, junto con los papeles de la inversión, había una fotografía de la graduación de Glenn en la Facultad de Medicina. Él llevaba la toga y el birrete, sonriendo de oreja a oreja, y yo estaba a su lado con mi mejor traje, el que había comprado específicamente para aquel día. Margaret había tomado la foto, y recordé lo orgullosa que estaba, como había llorado de alegría. Nuestro chico lo logró, Eddie, me susurró aquel día. Nuestro chico va a ser médico. Nuestro chico. Pero ya no era nuestro, ¿verdad? Ahora pertenecía a Amelia, a su mundo de diplomas y eventos exclusivos. Yo solo era el hombre que lo había pagado todo. Me senté en el borde de la cama sosteniendo la fotografía, recordando todos los sacrificios que Margaret y yo habíamos hecho, las vacaciones que nunca tomamos, las reparaciones del coche que hice yo mismo, las cenas de arroz y frijoles cuando el dinero escaseaba. Todo para que Glenn pudiera tener lo que nosotros nunca tuvimos, una educación, una profesión, una oportunidad de una vida mejor. El teléfono volvió a sonar. El corazón me dio un salto, pensando que quizá Glenn llamaba para disculparse, para invitarme a una celebración privada, para reconocer lo que yo había hecho por él. Pero cuando respondí, fue otra vez la voz de Amelia. Edward, espero que entiendas que esto no es personal. Es solo que los colegas y clientes de Glenn necesitan verlo como alguien profesional, independiente. Tener a la familia allí, especialmente... Bueno, podría enviar el mensaje equivocado. Especialmente qué, quise preguntar. ¿Especialmente su padre, que trabajó en la construcción? ¿Especialmente el hombre que lo crió solo después de que su madre muriera? ¿Especialmente la persona que nunca dejó de pagar sus préstamos estudiantiles? Lo entiendo, dije de nuevo, porque ¿qué otra cosa podía decir? Bien. Ah, y Edward, Glenn mencionó que pensabas ayudar económicamente con la clínica. Vamos a necesitar eso pronto. Los pagos del préstamo empiezan el mes que viene, y tenemos algunos gastos adicionales en camino. Ahí estaba. No me querían en su celebración, pero sí querían mi dinero. Cerré los ojos, sintiendo como algo cambiaba dentro de mí, algo que llevaba meses creciendo sin que yo me diera cuenta. Hablaremos de eso más adelante, dije. Bueno, no tardes demasiado. El primer pago vence en 3 semanas. Después de que colgara, me quedé sentado en el silencio de mi dormitorio, todavía sosteniendo la foto de graduación de Glenn. El joven de la imagen parecía tan feliz, tan lleno de promesas. Aquel día yo había estado tan orgulloso, tan seguro de que todos nuestros sacrificios habían merecido la pena. Ahora me preguntaba si había criado a un hijo o financiado a un desconocido. Volví a poner la fotografía en la caja, pero me quedé con los papeles de la inversión en la mano. $80.000. Representaban todo, los ahorros de mi vida, el seguro de vida de Margaret, el dinero que había separado de cada nómina durante décadas, dinero que se suponía que debía asegurar el futuro de Glenn y darle la independencia que necesitaba para triunfar. Pero mientras estaba allí sentado, con la luz de la tarde filtrándose por la ventana de mi dormitorio, me di cuenta de algo importante. La independencia funciona en ambos sentidos. Si Glenn era lo bastante independiente como para excluir a su padre de su vida profesional, quizá yo era lo bastante independiente como para tomar mis propias decisiones sobre mi dinero. Por primera vez en meses, sonreí. No fue una sonrisa feliz, pero fue algo. Era la sonrisa de un hombre que acababa de descubrir que aún tenía decisiones que tomar.
Doblé cuidadosamente los papeles de la inversión y los guardé en mi cartera. Mañana, decidí, haría una visita al banco, no para transferir dinero a la clínica de mi hijo, sino para explorar algunas opciones que nunca había considerado antes. Después de 40 años poniendo a Glenn primero, tal vez había llegado el momento de poner a Edward primero, para variar. A la mañana siguiente, estaba sentado en mi cocina con mi segunda taza de café, viendo cómo subía el vapor mientras recuerdos que había intentado apartar volvían en avalancha. Es curioso cómo un solo momento de claridad puede hacerte ver patrones que habían estado justo delante de ti todo el tiempo. La exclusión de la inauguración de la clínica de Glenn no fue el comienzo. Solo fue el capítulo más reciente de una historia que llevaba años escribiéndose sola. Empezó, ahora lo veía claro, el día en que Glenn se casó con Amelia. Recuerdo aquel día de boda con mucha claridad. Margaret llevaba 6 meses muerta, y yo todavía estaba aprendiendo a moverme por el mundo sin su presencia firme a mi lado. Glenn parecía sinceramente feliz, y Amelia estaba hermosa con su vestido de diseñador, que costaba más que mi pensión mensual. Yo había pagado la mitad de la boda, $12,000, porque quería que Glenn empezara su matrimonio sin estrés financiero, pero incluso entonces hubo señales. Durante el baile entre padre e hijo, Glenn parecía distraído, con los ojos buscando constantemente a Amelia al otro lado del salón. Cuando intenté compartir un recuerdo sobre Margaret, lo orgullosa que habría estado de ver ese día, él me cortó. «Papá, no nos pongamos sentimentales», dijo, dándome una palmada en el hombro de una forma que se sintió más despectiva que reconfortante. «Esto es una celebración». Debería haber prestado atención a ese momento. El hijo que yo había criado no habría apartado el recuerdo de su madre con tanta ligereza, pero me dije a mí mismo que solo estaba nervioso, abrumado por el gran día. Puse excusas porque quería creer que mi niño seguía ahí, en alguna parte. Los cambios llegaron poco a poco después de eso. Al principio eran cosas pequeñas. Glenn dejó de llamar cada domingo, nuestra tradición desde que se había ido a la universidad. Cuando yo lo llamaba, las conversaciones se volvieron más cortas, más mecánicas. Siempre tenía algún sitio al que ir, alguien esperándolo. La voz de Amelia a menudo se escuchaba de fondo, y a veces podía oír sus suspiros impacientes cuando nuestras llamadas pasaban de los 15 minutos. Luego llegaron las fiestas. La primera Navidad después de la boda, me invitaron a su nueva casa, una hermosa vivienda colonial en un barrio elegante que yo sabía que no podían permitirse solo con el sueldo de residente de Glenn. Llevé mi tradicional guiso de judías verdes, el que Margaret había preparado cada año, el que Glenn me suplicaba que hiciera cuando era niño. Amelia miró el plato y sonrió. Esa sonrisa concreta que yo empezaba a reconocer, la que nunca llegaba a los ojos. ¡Ay, Edward, qué detalle! Pero este año hemos contratado un servicio de catering. Ya está todo preparado. Tomó mi guiso, y juro que la vi considerar tirarlo directamente a la basura antes de pensárselo mejor. Lo pondré en la cocina. Quizá podamos comerlo más tarde. Nunca lo comimos más tarde. Encontré el guiso intacto en su cubo de basura cuando fui a tirar mi vaso de café. Esa misma Navidad, Glenn me regaló un polo de golf de una tienda de descuentos, todavía con la etiqueta de liquidación puesta, $9.99. Mientras tanto, Amelia llevaba un collar que debía de costar miles. Un regalo adelantado de Navidad de Glenn, anunció con orgullo. Empecé a entender la nueva jerarquía. Yo me estaba convirtiendo en una obligación, en un deber que había que gestionar, no en un padre al que había que valorar. El punto de quiebre debería haber sido el cumpleaños de Margaret al año siguiente. Había planeado una pequeña cena conmemorativa, solo Glenn y yo, para honrar su memoria. Solíamos hacerlo juntos, visitar su tumba, compartir historias, mantenerla viva en nuestros recuerdos. Era importante para mí, y pensé que también lo era para Glenn. Canceló 3 horas antes de la hora en que debíamos vernos. «Papá, lo siento mucho, pero los padres de Amelia han venido a la ciudad de improviso. Tenemos reserva para cenar en ese nuevo restaurante francés del centro. Lo entiendes, ¿verdad?» Lo entendí.
Claro que lo entendí. Entendí que el recuerdo de Margaret podía posponerse por los padres de Amelia. Entendí que la mujer que había criado a Glenn, que lo había sacrificado todo por su educación, que había trabajado en 2 empleos mientras luchaba contra el cáncer para que pudiéramos pagarle los cursos de preparación para la universidad, ahora era menos importante que impresionar a sus suegros. Esa noche me senté solo junto a la tumba de Margaret, comiendo la cena que había preparado para 2, y tomé una decisión. Dejé de esforzarme tanto. Dejé de llamar cada semana. Dejé de ofrecerme para ayudar con sus problemas. Esperé a ver si mi hijo se daba cuenta, si se acercaba a mí. No lo hizo. Los meses que siguieron fueron una clase magistral sobre cómo las relaciones mueren por abandono. Glenn llamaba de vez en cuando, casi siempre cuando necesitaba algo: consejo para comprar un coche, ayuda para entender unos papeles financieros, un préstamo para esto o aquello. Pero las llamadas para saber cómo estaba yo, sobre mi salud, sobre si me sentía solo, esas llamadas dejaron de llegar por completo. Ayer por la mañana, después de aquella llamada devastadora sobre la inauguración de la clínica, hice algo que no hacía desde hacía meses. Conduje hasta su barrio. No pensaba detenerme en su casa. Solo quería verla, intentar entender la vida que mi hijo había construido sin mí. Su calle estaba bordeada de céspedes perfectos y coches caros, el tipo de barrio donde la gente se preocupa por el valor de las propiedades y las normas de la comunidad de vecinos. Aparqué frente a su casa y observé. A las 2:30 de la tarde, Amelia llegó en un BMW completamente nuevo, un coche que definitivamente no estaba allí 6 meses atrás. Llevaba bolsas de compras de tiendas que reconocía, pero en las que nunca había podido comprar. Mientras caminaba hacia la puerta principal, sonó su teléfono y pude escucharla reír, animada de una forma en la que nunca lo estaba conmigo. 20 minutos después, llegó una camioneta de jardinería. Cuidado profesional del césped, aunque a Glenn le encantaba trabajar en el jardín cuando era adolescente. Habíamos pasado innumerables sábados por la mañana juntos, plantando flores, recortando setos, enseñándole que cuidar tu casa era cuidar de tu familia. Mientras estaba allí sentado viendo a desconocidos mantener la propiedad de mi hijo, me di cuenta de algo que dolió más que todas las crueldades casuales y las invitaciones ignoradas. Estaban viviendo muy por encima de sus posibilidades. La casa, el coche, el estilo de vida, nada encajaba con lo que un médico recién establecido debería poder permitirse, ni siquiera con el trabajo de Amelia en la empresa de marketing. Fue entonces cuando entendí por qué Amelia había sido tan rápida en mencionar la ayuda económica que necesitaban. Esto no iba de apoyar un nuevo negocio. Iba de financiar un estilo de vida, de mantener una imagen que ya estaba estirada hasta el punto de ruptura. Volví a casa despacio, tomando el camino largo por los viejos barrios donde crecí, donde Margaret y yo vivimos por primera vez, donde criamos a Glenn con muebles de segunda mano, comidas caseras y todo el amor que 2 personas podían dar. Cuando llegué a casa, llamé al banco con el que llevaba 37 años trabajando. Sara, la gerente que me había ayudado a abrir el fondo universitario de Glenn tantos años atrás, seguía allí. Edward, qué alegría saber de ti. ¿Cómo está Glenn? Oí que abrió su propia consulta. Precisamente por eso llamo, Sara. Necesito preguntarte por unos documentos que firmé hace un tiempo. Hubo una pausa. ¿Qué tipo de documentos? Creo que quizá avalé algunos papeles de préstamo para la clínica de Glenn. Necesito saber exactamente a qué me he comprometido. Otra pausa. Esta vez más larga. Edward, tendré que revisar tu expediente, pero, de memoria, figuras como avalista en un préstamo empresarial de $200,000. El primer pago vence. En 3 semanas, terminé por ella. Lo sé. Esa noche me senté en mi sala, con la fotografía de Margaret sobre la mesa a mi lado, e hice una lista. En un lado escribí todo lo que le había dado a Glenn a lo largo de los años. No solo dinero, aunque había sido mucho, sino tiempo, energía, amor, sacrificio. En el otro lado escribí lo que había recibido a cambio, especialmente en los últimos 2 años. La segunda columna era muy corta. Mientras me preparaba para acostarme,
Mi teléfono sonó una vez más. El número de Glenn apareció en el identificador de llamadas, y durante un momento mi corazón se elevó. Tal vez había tenido tiempo para pensar. Tal vez se había dado cuenta de cuánto me había herido. Tal vez quería disculparse. Papá. Su voz sonaba tensa, preocupada. Sí, hijo. Solo quería asegurarme de que seguimos bien con lo del dinero. Amelia mencionó que habló contigo hoy, y quiero asegurarme de que no haya ningún malentendido. No era una disculpa, no era un reconocimiento, solo preocupación por el dinero. Oh, lo tenemos perfectamente claro, Glenn. No hay ningún malentendido. Pero cuando colgué el teléfono y apagué las luces, supe que el día siguiente traería el tipo de claridad que lo cambia todo. Porque por fin había entendido algo importante. El amor no debería ser una transacción de un solo sentido. Y el respeto no es algo que puedas comprar, ni siquiera con $80,000 y una vida entera de sacrificios. La pregunta ahora era qué pensaba hacer al respecto. La llamada llegó exactamente una semana después, un martes por la mañana que empezó como cualquier otro. Estaba leyendo el periódico mientras desayunaba, saboreando aquel ritual tranquilo que se había vuelto aún más valioso desde la muerte de Margaret, cuando mi teléfono sonó con una urgencia que cortó la calma de la mañana. Edward, gracias a Dios que contestaste. La voz de Amelia era diferente esta vez, más aguda, tensa, sin nada de su habitual compostura condescendiente. Tenemos un problema serio. Dejé la taza de café despacio, notando cómo mi mano permanecía perfectamente firme. ¿Qué tipo de problema, Amelia? El banco está llamando. Quieren el primer pago del préstamo de Glenn, el que tú avalaste. Dicen que si no tenemos el dinero para el viernes, van a iniciar el proceso de ejecución contra la clínica. Dejé que el silencio se alargara un momento, escuchando su respiración acelerada al otro lado de la línea. Ya veo. ¿Y dónde está Glenn? Está en la clínica intentando atender a más pacientes. Pero, Edward, todavía no tenemos suficientes ingresos. No los tendremos durante meses. Necesitamos esos $80,000 que prometiste. Los necesitamos hoy. Había algo casi satisfactorio en el pánico de su voz. Era la misma mujer que, apenas una semana antes, me había dicho que yo no era digno de asistir a la celebración de mi propio hijo. Ahora me llamaba por mi nombre de pila, ya sin aquel Edward despectivo, y prácticamente suplicaba. ¿Ya transferiste el dinero?, insistió cuando no respondí de inmediato. El número de cuenta bancaria es el mismo que Glenn te dio hace meses. Caminé hasta la ventana de la cocina, mirando el pequeño huerto que había plantado la primavera anterior. Margaret siempre había querido un huerto de verdad, pero nunca habíamos tenido tiempo ni dinero extra para nada más allá de lo básico. Ahora, a los 63 años, por fin tenía ambas cosas. Los tomates seguían dando fruto, incluso tan tarde en noviembre, de un rojo intenso contra las ramas marchitas. Edward, ¿estás ahí? ¿Oíste lo que dije? Te oí, Amelia. Entonces transferirás el dinero hoy. Volví a sentarme en la mesa de la cocina, recogiendo el periódico que estaba leyendo. En la portada había un artículo sobre la planificación de la jubilación, sobre personas de mi edad aprendiendo a vivir con ingresos fijos. No, Amelia, no voy a transferir ningún dinero. El silencio que siguió fue tan absoluto que pensé que quizá había colgado. Luego, lentamente, su voz volvió, pero ahora era distinta. Cuidadosamente controlada, como si hablara con alguien que pudiera estar confundido. Edward, creo que ha habido un malentendido. Glenn necesita ese dinero. Se lo prometiste hace meses. Firmaste papeles aceptando garantizar el préstamo. No estoy confundido, Amelia. Lo entiendo perfectamente. Le prometí apoyo económico a mi hijo para su clínica y avalé su préstamo. Pero las circunstancias han cambiado. ¿Qué circunstancias? Su voz volvió a elevarse, perdiendo aquel control calculado. No fui invitado a compartir su éxito,
así que he decidido no compartir tampoco sus obligaciones financieras. Eso es ridículo. No puedes cambiar de opinión solo porque te hirieron los sentimientos. Esto es un negocio, Edward. Es el futuro de Glenn. Casi me reí al oír eso. Después de años de ser tratado como una vergüenza, de pronto mis sentimientos importaban lo suficiente como para ser mencionados, aunque solo fuera para descartarlos. Tienes razón, Amelia. Esto es un negocio, y he decidido que ya no es una buena inversión para mí. ¿Inversión? Su voz se quebró en esa palabra. Edward, estamos hablando de tu hijo. Sí. De mi hijo, que estaba demasiado avergonzado de su padre obrero como para invitarlo a la inauguración de su clínica. De mi hijo, que no me llama simplemente para hablar desde hace más de un año. De mi hijo, que al parecer necesita mi dinero, pero no mi presencia en su vida. Hubo un sonido amortiguado, como si hubiera cubierto el teléfono con la mano, y pude oírla hablando con alguien de fondo. Probablemente Glenn, explicándole el desastre que se estaba desatando. Cuando volvió a la línea, su voz tenía una cualidad nueva. Desesperada, casi suplicante. Edward, por favor. Sé que cometimos un error. Glenn sabe que cometimos un error. Pero no puedes castigarlo económicamente porque herimos tus sentimientos. No estoy castigando a nadie, Amelia. Simplemente estoy tomando una decisión de negocios, justo como tú aconsejaste. Y mi decisión de negocios es que apoyar a alguien que no me quiere en su vida no es un uso inteligente de mis recursos. Pero firmaste los papeles de garantía. Estás obligado legalmente. En realidad, no. Había pasado bastante tiempo la semana anterior revisando esos documentos con Sara en el banco. Firmé como avalista condicionado a que continuara mi apoyo financiero al proyecto. Como estoy retirando ese apoyo, mi garantía queda anulada. Sara, del First National, me lo explicó todo con mucha claridad. El silencio se alargó más esta vez. Cuando Amelia volvió a hablar, su voz apenas era un susurro. ¿Planeaste esto? No, Amelia. Reaccioné a esto. Hay una diferencia. Glenn va a perderlo todo. Glenn va a aprender algo. También ahí hay una diferencia. La escuché tomar aire de forma temblorosa. Edward, lo siento. Los dos lo sentimos. Glenn quiere hablar contigo. Va de camino a tu casa ahora mismo. No hay nada de qué hablar. Mi decisión es definitiva. Pero podemos arreglar algo. Podemos incluirte más. Podemos hacer cenas familiares. Podemos. Amelia, la interrumpí con suavidad. Cuando alguien te muestra quién es, créele. Tú y Glenn me mostraron exactamente quién soy en vuestras vidas. Yo os creí. 20 minutos después, mientras lavaba los platos del desayuno, escuché una puerta de coche cerrarse de golpe en mi entrada con más fuerza de la necesaria. A través de la ventana de la cocina, vi a Glenn avanzar hacia mi puerta principal, con el rostro enrojecido por la ira y por algo más. Miedo, tal vez, o desesperación. No llamó. Todavía tenía una llave, y la usó, entrando en mi casa como lo había hecho 1000 veces de niño, pero ya no era un niño. Y esta ya no era la misma casa. Al menos, no para él. Papá, ¿qué demonios estás haciendo? Me sequé las manos despacio con el paño de cocina que Margaret había hecho años atrás. Un sencillo estampado de cuadros azules y blancos, desteñido por incontables lavados. Buenos días, Glenn. ¿Quieres café? No quiero café. Quiero saber por qué estás saboteando mi clínica. Me giré para mirar a mi hijo, aquel hombre alto y atractivo que se parecía tanto a Margaret en los ojos. Por un momento, al verlo de pie en nuestra cocina, casi pude fingir que seguíamos siendo la familia que habíamos sido antes. No estoy saboteando nada. Simplemente estoy eligiendo no permitirlo. ¿Permitirlo? Su voz se elevó. Papá, esta es mi carrera.
Esto es todo por lo que he trabajado. No, Glenn. Esto es todo por lo que trabajamos. Pero al parecer, solo uno de los dos puede disfrutar del éxito. Se pasó las manos por el cabello, un gesto que recordaba de su infancia, cuando se frustraba con los deberes o no podía resolver un problema. Mira, sé que estás molesto por lo de la inauguración. Amelia me lo explicó, pero tienes que entender que fue un evento profesional. Lo entiendo perfectamente. La pregunta es, ¿lo entiendes tú? ¿Qué? Pasé junto a él hacia la sala, hasta la pared donde Margaret y yo habíamos colgado fotos de los logros de Glenn a lo largo de los años. Su graduación de secundaria, su graduación universitaria, su graduación de la Facultad de Medicina, su primer día de residencia. En cada una de esas fotos, yo estaba a su lado, radiante de orgullo. ¿Te ves en alguna de estas fotos, Glenn? Siguió mi mirada hacia la pared, con la confusión nublándole el rostro. Claro que sí. ¿A dónde quieres llegar? A que durante 35 años he estado allí en cada momento importante de tu vida. Estuve allí cuando diste tus primeros pasos, cuando te graduaste del instituto, cuando te aceptaron en medicina, cuando terminaste la residencia. Estuve allí durante la enfermedad de tu madre, estuve allí cuando murió, estuve allí cuando necesitaste que alguien avalara tus préstamos. Me giré para mirarlo, viendo los ojos de Margaret devolviéndome la mirada desde su rostro. Pero al parecer, no fui lo bastante bueno para estar allí cuando cumpliste tu sueño. El sueño que yo ayudé a pagar. Los hombros de Glenn cayeron ligeramente. Papá, no fue así. Entonces dime cómo fue. Se quedó callado durante un largo momento, con la mirada yendo de las fotos a sus pies. Cuando volvió a levantar la vista, había algo distinto en su expresión, un destello del niño que yo había criado. Amelia dijo que se vería mejor si solo estaban profesionales. Dijo que tener familia allí podría hacerme parecer dependiente. ¿Dependiente? Dejé que la palabra quedara suspendida en el aire entre nosotros. ¿Del hombre que te crió solo después de la muerte de tu madre? ¿Del hombre que trabajó horas extra durante 20 años para pagar tu educación? ¿Del hombre que garantizó tu préstamo empresarial porque el banco no lo habría aprobado de otra forma? Sé lo que has hecho por mí, papá. Nunca lo he olvidado. ¿De verdad? Caminé hasta mi escritorio en la esquina de la sala y abrí el cajón donde guardaba los papeles importantes. Saqué los documentos de inversión que había preparado meses atrás, los papeles que habrían transferido $80,000 a la cuenta de la clínica de Glenn. Esto es lo que había planeado darte, dije, levantando los documentos. Los ahorros de mi vida, Glenn. Cada centavo que me quedaba después de las facturas médicas de tu madre y de tu educación. Iba a invertirlo en tu clínica porque creía en ti, porque quería ser parte de tu éxito. Glenn miró los papeles, con el rostro pálido. Papá. Pero la semana pasada me di cuenta de algo. Tú no quieres que sea parte de tu éxito. Quieres que lo financie, pero no que lo comparta. Quieres mi dinero, pero no mi presencia. Eso no es cierto. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para hablar? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste por mi salud, por mi vida, por mis sentimientos sobre cualquier cosa? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como a un padre en lugar de como a un banco? Glenn abrió la boca para responder, luego la cerró otra vez. Ambos sabíamos la respuesta. He pasado toda mi vida poniéndote primero, Glenn. Puse tus necesidades antes que las mías, tu futuro antes que el mío, tu felicidad antes que la mía, y eso estaba bien cuando eras un niño. Eso es lo que hacen los padres. Volví a la cocina, necesitando el consuelo de un lugar familiar para lo que estaba a punto de decir. Pero ya no eres un niño. Eres un hombre adulto, con una esposa, un negocio y una vida en la que, al parecer, no hay sitio para un obrero envejecido. Así que he decidido empezar a ponerme a mí primero, para variar. Glenn me siguió, con la voz ahora desesperada. Papá, por favor.
La clínica fracasará sin tu ayuda. Lo perderemos todo. Me serví otra taza de café, notando lo firmes que estaban mis manos. Tal vez. O tal vez encontraréis otra forma. Tal vez aprenderéis a vivir dentro de vuestras posibilidades. Tal vez recordarás que el éxito no consiste solo en dinero y estatus. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me disculpe? Lo siento. ¿De acuerdo? Siento lo de la inauguración. Siento no haber llamado más. Lo siento por todo. Miré a mi hijo, aquel médico exitoso que estaba suplicando por el dinero de su padre mientras se disculpaba por los sentimientos de su padre. Y sentí algo que nunca había sentido antes. Lástima por el hombre que había criado. No quiero tu disculpa, Glenn. Las disculpas son solo palabras, y las palabras sin cambio no significan nada. Entonces, ¿qué? ¿Qué quieres? Quiero que aprendas algo que tu madre y yo, al parecer, no conseguimos enseñarte. Que la familia no es una relación de negocios. Que el respeto no es opcional, y que las personas que te aman merecen algo mejor que ser tratadas como una molestia. Glenn se quedó allí, en mi cocina, el lugar donde Margaret le había preparado incontables comidas, donde yo lo había ayudado con los deberes, donde celebramos que lo aceptaran en la Facultad de Medicina, y por primera vez en años parecía el niño perdido que solía meterse en nuestra cama durante las tormentas. Pero yo no iba a rescatarlo de esta tormenta. Algunas lecciones había aprendido, hay que sobrevivirlas a solas. La clínica estará bien, Glenn. O no lo estará. De cualquier manera, lo resolverás. Eres un hombre inteligente. Todo el mundo no deja de decírmelo. Mientras caminaba hacia la puerta, Glenn se giró una vez más. Papá, te quiero. Lo sabes, ¿verdad? Miré a mi hijo, aquel extraño que compartía mi nombre y mi sangre, pero aparentemente ninguno de mis valores, y sentí que algo dentro de mí por fin se liberaba. No se rompía, se liberaba. Sé que crees que me quieres, Glenn. Pero el amor es un verbo, no solo un sentimiento, y últimamente no he visto muchas acciones por tu parte. Después de que se marchara, me senté en mi cocina silenciosa, rodeado de 40 años de recuerdos, y sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo. Paz. Por primera vez en años, me había puesto a mí primero, y el mundo no se había acabado. De hecho, sentí que tal vez por fin estaba empezando. 3 días después de la visita desesperada de Glenn, estaba sentado en Lowe's Diner, en Maple Street, el mismo lugar al que Margaret y yo solíamos ir a tomar café y tarta cada domingo después de la iglesia. Los bancos de vinilo rojo estaban ya agrietados, el cromado de las mesas apagado por los años, pero el café seguía siendo fuerte y el ambiente seguía siendo honesto. 2 cualidades que parecían cada vez más raras en mi vida. Estaba leyendo el periódico de la mañana cuando Sara, del banco, se deslizó en el asiento frente a mí. A los 68 años, era una de las pocas personas que quedaban que recordaban a Glenn cuando era solo un niño con los dientes separados que venía conmigo a hacer depósitos cada viernes por la tarde. «¿De verdad lo hiciste?», dijo, sacudiendo la cabeza con una mezcla de admiración e incredulidad. 40 años conociéndote, Edward, y nunca te había visto hacer un movimiento como este. Doblé el periódico con cuidado, ganando un momento para elegir mis palabras. La gente cambia, Sara. A veces tiene que hacerlo. Pero esto no fue solo un cambio, ¿verdad? Esto fue planeado. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz, aunque la mesa ocupada más cercana estaba a 3 bancos de distancia. Cuando viniste a verme hace 3 meses, preguntando por garantías de préstamos y obligaciones financieras, ya sabías lo que ibas a hacer. Tenía razón, por supuesto. Lo que Glenn y Amelia no entendían, lo que no podían entender porque nunca se habían molestado en conocerme de verdad, era que 40 años en la construcción me habían enseñado algo valioso sobre construir y planificar. No solo reaccionas ante los problemas, los anticipas. Miras los cimientos, evalúas la estructura y tomas decisiones antes de que las paredes empiecen a agrietarse. Y los cimientos de mi relación con Glenn llevaban mucho tiempo agrietándose. Dime algo, Sara,
dije, removiendo azúcar en mi café. En todos tus años en el banco, ¿cuántas veces has visto a un padre avalar un préstamo empresarial para un hijo adulto? Docenas de veces. ¿Y cuántos de esos proyectos tuvieron éxito? Sara se quedó callada un momento, pensándolo. Sinceramente, quizá 1 de cada 4, y siendo generosa. ¿Y los casos en los que el hijo trataba al padre como una molestia? Ninguno de esos tuvo éxito. Ni uno solo. Asentí, sin sorprenderme. Sara llevaba suficiente tiempo en banca como para ver los patrones, para entender que los negocios exitosos requieren más que dinero. Requieren respeto, comunicación y una verdadera alianza. Hace 3 meses, dije, cuando Glenn me pidió que firmara como avalista de aquel préstamo, empecé a hacer preguntas. Preguntas reales sobre su plan de negocio, sus ingresos proyectados, sus gastos operativos. ¿Sabes qué descubrí? Sara negó con la cabeza. Que él y Amelia planeaban gastar más en su primer año de lo que la mayoría de clínicas consolidadas gana en su segundo o tercer año. Habían presupuestado el alquiler de un BMW, una hipoteca que estaba un 30% por encima de las recomendaciones y un estilo de vida que asumía éxito inmediato. Saqué un pequeño cuaderno del bolsillo de mi chaqueta, el mismo tipo que había llevado en obras durante décadas, lleno de medidas, cálculos y observaciones. Pero en lugar de especificaciones de construcción, este contenía registros financieros, llamadas telefónicas y una documentación cuidadosa de la transformación de mi hijo, de niño agradecido a adulto con derecho a todo. También empecé a prestar atención a cómo me hablaba Glenn. A prestarle atención de verdad. ¿Sabes que en los 6 meses antes de la inauguración de su clínica me llamó exactamente 11 veces? Y de esas 11 llamadas, 9 fueron peticiones de dinero, consejos sobre dinero o preguntas sobre la garantía del préstamo. Sara hizo una mueca. ¿Y las otras 2? Una fue para decirme que no podía asistir a la cena por el cumpleaños de Margaret porque tenía un torneo de golf. La otra fue para preguntarme si podía recomendarle un buen contable que trabajara con personas de alto patrimonio. Pasé las páginas de mi cuaderno, buscando la página donde había anotado aquella conversación en particular. Me había dolido en su momento aquella suposición casual de que yo no conocería a nadie lo bastante exitoso para sus necesidades. Pero también había sido instructivo. Fue entonces cuando me di cuenta de que Glenn ya no solo daba por sentado mi apoyo. En realidad, se avergonzaba de mí. Así que empezaste a planear. Empecé a investigar. Cerré el cuaderno y miré a Sara a los ojos. ¿Sabías que Amelia dejó su trabajo en la empresa de marketing 2 meses antes de la inauguración de la clínica? Glenn me dijo que se tomaba un tiempo libre para ayudar con el negocio, pero hice algunas averiguaciones. La despidieron por gastos personales excesivos en cuentas de la empresa. Sara levantó las cejas. ¿Cómo descubriste eso? Los trabajadores de la construcción conocen gente en todo tipo de sectores, Sara, incluido el marketing. Un amigo mío trabajaba en mantenimiento en la empresa de Amelia. Dijo que era famosa por cargar gastos personales a cuentas de clientes y luego decir que eran costes de desarrollo de negocio. Había pasado semanas recopilando información en silencio, usando la red de contactos de clase trabajadora que había construido durante 4 décadas. El trabajador de mantenimiento en la empresa de Amelia, el agente de préstamos de su compañía hipotecaria que iba a mi iglesia, el empleado del concesionario de coches de lujo donde habían alquilado el BMW. La imagen que surgió no era bonita, continué. Vivían a crédito, apostando por el éxito inmediato de Glenn y asumiendo que mi dinero cubriría cualquier déficit. Pero, más que eso, estaban construyendo una vida que requería mi apoyo financiero mientras me excluían sistemáticamente de sus vidas emocionales. Entonces, ¿cuándo tomaste la decisión? El día que Glenn me llamó y me pidió aumentar mi garantía del préstamo de $80,000 a $120,000. Dijo que habían descubierto algunos costes iniciales inesperados. Recordaba esa conversación con total claridad. Glenn había llamado mientras yo trabajaba en mi huerto, y me senté en el viejo banco de Margaret para atender la llamada.
Había sido casual al respecto, casi indiferente, como si pedir $40,000 adicionales fuera como pedir prestada una taza de azúcar. Le pregunté cuáles eran esos costes inesperados, dije. ¿Sabes qué me respondió? Sara negó con la cabeza. Muebles mejorados para la oficina de Amelia, fotografía profesional para sus redes sociales, un sistema de sonido para la sala de espera. $40,000 en mejoras estéticas que no tenían nada que ver con la atención a los pacientes ni con equipo médico. Ese había sido mi momento de claridad. No el momento en que me enfadé, sino el momento en que me volví inteligente. Le dije que lo pensaría y que le respondería. Luego te llamé a ti. Sara sonrió con seriedad. Y te dije exactamente cuáles eran tus obligaciones legales y cuáles no. También me dijiste algo más. Me dijiste que la mayoría de préstamos empresariales fracasan durante el primer año cuando están infracapitalizados. Y me dijiste que los avalistas suelen terminar pagando más que los prestatarios originales porque no vigilan los gastos. Durante las semanas siguientes, había empezado en silencio a liberarme de la red financiera de Glenn. Visité abogados, revisé contratos y me aseguré de entender exactamente de que era responsable y de que no. Aprendí que mi garantía dependía de que yo continuara como socio inversor, una cláusula que había insistido en añadir cuando se redactaron los documentos originales, aunque la había olvidado hasta que Sara me la recordó. Lo que Glenn y Amelia nunca entendieron, dije, es que no soy simplemente un viejo con una cuenta de ahorros. He estado administrando dinero y tomando decisiones financieras durante toda mi vida adulta. Construí una jubilación cómoda con el sueldo de un obrero de la construcción siendo cuidadoso, deliberado e inteligente. Y asumieron que se lo entregarías todo sin preguntar. Asumieron muchas cosas. Asumieron que estaba desesperado por su aprobación. Asumieron que toleraría cualquier trato mientras de vez en cuando reconocieran mi existencia. Asumieron que ser el padre de Glenn me daba obligaciones, pero no derechos. Había pasado esos 3 meses observando y esperando, con la esperanza de que Glenn de algún modo se diera cuenta de lo que estaba haciendo, esperando que llamara solo para saber cómo estaba, que me invitara a cenar o que diera alguna señal de que yo seguía importándole más allá de mi utilidad financiera. La inauguración de la clínica había sido la prueba final. Cuando Amelia me dijo que era solo para personas con diploma, supe que mis sospechas eran correctas. Ya no era su familia. Era su banco. Pero esto fue lo que realmente calcularon mal, dije, inclinándome hacia adelante. Pensaron que yo los necesitaba más de lo que ellos me necesitaban a mí. Pensaron que, como estoy solo, como Margaret ya no está, como no tengo un gran círculo social ni una carrera prestigiosa, me aferraría a cualquier migaja de relación que estuvieran dispuestos a lanzarme. Y decidiste demostrarles que estaban equivocados. Decidí demostrarme algo a mí mismo, que todavía tenía dignidad, que todavía tenía opciones, que podía ponerme primero por una vez sin que el mundo se acabara. Sara se quedó callada un momento, procesando todo lo que le había contado. Finalmente, hizo la pregunta que yo esperaba. ¿Te arrepientes? Aunque sea un poco. Pensé en el rostro de Glenn cuando me negué a transferir el dinero, en el pánico en la voz de Amelia, en la posibilidad de que realmente perdieran todo por lo que habían trabajado. Lamento que se llegara a esto, dije con sinceridad. Lamento que mi hijo aprendiera a valorar más el dinero que las relaciones. Lamento que, al parecer, no lograra enseñarle respeto y gratitud. Lamento que Margaret no esté aquí para ver cómo terminó todo esto. Hice una pausa, mirando por la ventana del restaurante mientras un padre pasaba caminando, sosteniendo la mano de su hija pequeña, señalándole algo en un escaparate que la hizo reír. ¿Pero me arrepiento de negarme a seguir alimentando su egoísmo y su falta de respeto? ¿Me arrepiento de elegir mi propia dignidad por encima de su comodidad financiera? No, Sara, de eso no me arrepiento en absoluto. Mientras conducía de vuelta a casa aquella tarde, pensé en la ironía de la situación. Glenn había pasado años intentando distanciarse de su padre de clase trabajadora, intentando demostrar que era mejor que sus orígenes humildes. Pero, al final, fueron mis valores de trabajador, respeto,
honestidad y responsabilidad los que me dieron la fuerza para alejarme de su egoísmo de clase media. Esa noche, mientras estaba sentado en mi sala leyendo un libro que Margaret me había comprado años atrás, pero que nunca había tenido tiempo de disfrutar, mi teléfono sonó. El número de Glenn apareció en la pantalla, pero no contesté. Lo que tuviera que decir ahora, después de todo lo que había pasado, no era tan importante como lo que no había dicho durante los últimos 2 años. Dejé que saltara al buzón de voz y más tarde, cuando estuve listo, escuché su mensaje. Papá, he estado pensando en todo lo que dijiste, y quiero que sepas que entiendo por qué estás enfadado. Sé que cometimos errores y sé que te hicimos daño, pero la clínica va a cerrar si no conseguimos ayuda pronto. Amelia está solicitando préstamos de emergencia, pero quieren garantías personales que no podemos dar. Ya no te estoy pidiendo la cantidad completa. Incluso 20 o 30.000 nos mantendrían a flote hasta que podamos establecernos. Por favor, papá. Sé que no me debes nada, pero aún así te lo pido. Soy tu hijo. Borré el mensaje sin guardarlo. Era mi hijo, pero eso no le había importado cuando decidió quién merecía celebrar su éxito. Tampoco me importaría a mí ahora que él estaba decidiendo quién debía pagar por sus fracasos. Por primera vez en años, me fui a la cama aquella noche sin preocuparme por nadie excepto por mí mismo. Y por primera vez en años, dormí tranquilo toda la noche. La noticia me llegó en una fría mañana de diciembre, 3 semanas después del último mensaje desesperado de Glenn en el buzón de voz. Estaba quitando la nieve de mi entrada cuando la señora Henderson, la vecina de al lado, se acercó con esa expresión particular que la gente lleva cuando está a punto de dar una mala noticia que no sabe si debería compartir. Edward, dijo con vacilación, apretando su periódico de la mañana, pensé que debería saberlo. Hay un artículo en la sección de negocios sobre la clínica de Glenn. Apoyé la pala contra el garaje y tomé el periódico de sus manos enguantadas. Allí, en una pequeña columna de la página 3 de la sección de negocios, había un breve anuncio. La clínica médica familiar Riverside cierra después de 2 meses. El artículo tenía solo 4 frases, citando dificultades financieras e incapacidad para cubrir los costes operativos como razones del cierre. La señora Henderson observó mi rostro con cuidado mientras leía. Lo siento, Edward. Sé lo orgulloso que estabas de que Glenn se convirtiera en médico. Doblé el periódico y se lo devolví. Sigo orgulloso de que se haya convertido en médico, Ellen. Convertirse en un empresario exitoso, al parecer, es una habilidad completamente distinta. Después de que se marchara, volví a quitar la nieve, pero mi mente estaba en otra parte. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar de mi enfado y mi decepción, sentí una tristeza vacía por Glenn. No porque su clínica hubiera fracasado, eso había sido inevitable una vez retiré mi apoyo, sino porque estaba a punto de aprender lecciones muy duras sobre consecuencias y responsabilidad. La primera llamada llegó aquella tarde. Papá, supongo que ya te enteraste. La voz de Glenn era plana, vacía de la ira y la desesperación que habían marcado nuestras conversaciones recientes. Sí. Siento que no saliera bien. Hubo una larga pausa. ¿De verdad lo sientes? Consideré la pregunta con seriedad. Siento que hayas fracasado, Glenn. No siento que las acciones tengan consecuencias. Lo perdimos todo. La clínica, el alquiler, el equipo que ya habíamos comprado. Amelia no lo está llevando bien. ¿Dónde estáis viviendo? Tuvimos que volver a vivir con sus padres. No están contentos, sobre todo después de que les dijimos que tú te negaste a ayudar. Casi sonreí al oír eso. Los padres de Amelia habían dejado claros sus sentimientos hacia Glenn desde el principio. No era lo bastante exitoso, no estaba lo bastante establecido para su preciosa hija. Que vivieran en su sótano sería su propia forma de educación. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé. Solicitar puestos en hospitales, supongo. Intentar encontrar a alguien que me contrate después de un fracaso empresarial. Ahora todo esto está en mi informe crediticio. Probablemente sea lo mejor, Glenn.
Trabajar para otra persona te dará experiencia sobre cómo funcionan realmente las consultas médicas exitosas. Papá. Su voz se quebró ligeramente. Sé que metí la pata. Sé que te tratamos mal, pero ¿tenía que llegar tan lejos? Caminé hasta la ventana de la sala, mirando la calle cubierta de nieve donde Glenn había aprendido a montar en bicicleta, donde Margaret y yo lo habíamos empujado en su triciclo, donde le enseñamos a hacer muñecos de nieve y a apreciar los placeres sencillos de la infancia. Sí, Glenn, tenía que llegar tan lejos, porque esta era la única forma en que ibas a aprender que las relaciones importan, que la familia no es una transacción financiera, que el respeto no es opcional. Después de colgar, me senté en mi casa silenciosa y esperé. Sabía que esto no había terminado. El fracaso tiene una forma de revelar el verdadero carácter de las personas, y sospechaba que estaba a punto de ver lados de Glenn y Amelia que hasta entonces solo había intuido. La segunda llamada llegó 2 días después, pero no fue de Glenn. Edward, soy Amelia. Su voz era fría, controlada, pero debajo podía oír algo quebradizo y peligroso. Tenemos que hablar. No creo que tengamos que hacerlo. Oh, sí que tenemos que hacerlo. Verás, puede que Glenn esté dispuesto a aceptar este desastre sin más, pero yo no. Destruiste nuestras vidas por unos celos mezquinos y creo que nos debes una compensación. Casi me reí. Incluso en el fracaso, Amelia seguía intentando controlar la historia. Seguía intentando hacerse la víctima. No te debo nada, Amelia. Si acaso, tú me debes una disculpa por años de falta de respeto. ¿Falta de respeto? Su voz se elevó. Eres un viejo amargado que no soportó ver a su hijo triunfar sin ti. Saboteaste nuestro negocio porque te hirieron los sentimientos. Retiré mi apoyo a personas que dejaron claro que no me querían en sus vidas. Hay una diferencia. Vamos a demandarte, dijo de pronto. Por interferencia intencional en relaciones comerciales, por fraude, por abuso de ancianos contra tu propio hijo. Esta vez sí me reí. ¿Abuso de ancianos? Amelia, tengo 63 años, no 93, y no abusé de nadie. Simplemente decidí no alimentar tus delirios de grandeza. Prometiste ese dinero. Glenn tomó decisiones de negocio basándose en esa promesa. Glenn tomó decisiones de negocio basándose en la arrogancia y una mala planificación. El dinero dependía de mi participación continua en su vida, participación que él terminó cuando decidió que yo no era lo bastante bueno para su imagen profesional. La conversación continuó durante otros 10 minutos, con Amelia alternando entre amenazas y súplicas, pero ya había oído suficiente. Cuando por fin colgué, hice 2 llamadas. Una a mi abogado, solo para estar seguro, y otra a Sara en el banco, para asegurarme de que no quedara ningún cabo financiero suelto que pudiera volver para complicarme la vida. Ambas conversaciones fueron breves y tranquilizadoras. Había actuado dentro de mis derechos legales. Mis obligaciones financieras eran claras y limitadas, y las amenazas de Amelia eran exactamente eso, amenazas sin base legal. Pero la verdadera revelación llegó 3 días después, cuando Glenn volvió a presentarse en mi puerta. Esta vez se veía diferente, quizá más viejo, o simplemente desgastado por la realidad. Llevaba vaqueros y una camisa de franela en lugar de su ropa de diseñador habitual, y se parecía más al chico que yo había criado que al médico exitoso en el que se había convertido. ¿Puedo entrar? Hace frío aquí fuera. Me hice a un lado y lo dejé entrar al calor de mi sala. Miró a su alrededor, a los alrededores familiares, las fotografías de Margaret, mis muebles cómodos pero modestos, la vida que habíamos construido juntos con sueldos de construcción y planificación cuidadosa. Amelia se fue, dijo sin rodeos. No me sorprendió del todo, pero la noticia aún así me golpeó con una fuerza inesperada. ¿A dónde se fue? De vuelta con su exnovio en Chicago. Al parecer, llevaba meses en contacto con él. Dijo que vivir con un empresario fracasado no era lo que había firmado cuando se casó con un médico. Glenn se dejó caer pesadamente en la silla donde Margaret solía leer sus libros por la noche,
y por un momento lo vi como realmente era, no el profesional exitoso que había intentado convertirse, sino un hombre perdido que había confundido la imagen con la sustancia, que había cambiado relaciones genuinas por estatus superficial. Se llevó la mitad de nuestra cuenta de ahorros, continuó, lo que quedaba de ella, al menos. Y se quedó con todas las joyas que le compré durante los años. Dijo que era una compensación por el estilo de vida que le había prometido, pero que no pude darle. Me serví una taza de café y me senté frente a él. Siento que tu matrimonio haya terminado, Glenn. Más allá de lo que haya ocurrido entre nosotros, nunca quise eso para ti. ¿Sabías que se iría si el dinero se acababa? Consideré mentir, ofrecerle el consuelo de creer que su esposa lo había amado de verdad. Pero Glenn necesitaba la verdad más que consuelo ahora. Sospechaba que podría hacerlo. Amelia se casó con tu potencial, no con tu persona. Cuando ese potencial no se materializó como ella esperaba, no quedó mucho a lo que aferrarse. Glenn soltó una risa amarga. Intentaste decírmelo, ¿verdad? A tu manera, intentaste advertirme. Intenté mostrarte que las relaciones construidas sobre lo que la gente puede ofrecer en lugar de sobre quiénes son no suelen durar. Pero no estabas listo para escucharlo. Creí que sabía más que tú. Pensé que eras anticuado, que estabas atrapado en el pasado. Pensé que el éxito consistía en apariencias, contactos y tener la imagen correcta. Y ahora tengo 35 años, estoy divorciado, desempleado, viviendo en el sótano de mis suegros y completamente solo. Miré a mi hijo, a este hombre que había criado para ser fuerte, independiente y moral, y que de algún modo se había perdido persiguiendo cosas que, al final, no importaban. Parte de mí quería consolarlo, decirle que todo estaría bien, ofrecerle la ayuda financiera que resolvería sus problemas inmediatos. Pero había aprendido algo importante durante los últimos meses. A veces amar significa dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus decisiones, incluso cuando esas consecuencias duelen al verlas. No estás completamente solo, Glenn. Pero estás aprendiendo la diferencia entre las personas que te aman y las personas que te usan. Es una lección dura, pero importante. ¿Estás diciendo que aún me quieres después de todo lo que hice? Me levanté y caminé hasta la repisa de la chimenea, donde la foto de Margaret estaba junto a la foto de graduación de Glenn en la Facultad de Medicina. Dos personas a las que había amado por completo de maneras diferentes, pero con la misma intensidad. Nunca he dejado de quererte, Glenn. Pero dejé de permitirte todo. Hay una diferencia, y tardé demasiado en aprenderla. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora decides qué tipo de hombre quieres ser. Decides si quieres construir relaciones sobre el respeto y el cariño genuino, o si quieres seguir buscando personas que te den cosas sin esperar nada a cambio. Glenn permaneció callado durante mucho tiempo, mirando sus manos. Cuando por fin levantó la vista, había algo distinto en sus ojos. No la desesperación que había visto antes, sino algo más reflexivo. He estado pensando en lo que dijiste, en que el amor es un verbo, no solo un sentimiento. Creo que antes no entendía lo que querías decir. Y ahora creo que empiezo a entenderlo. El amor es lo que haces, no lo que dices. Es estar presente, prestar atención, hacer que alguien se sienta valorado. Y yo no he hecho ninguna de esas cosas por ti en mucho tiempo. No, no lo has hecho. Quiero intentar hacerlo mejor. No porque necesite tu dinero. He aprendido que ya no puedo contar con eso. Sino porque quiero volver a tener un padre. Quiero tener una familia que se base en algo más que en lo que podemos hacer unos por otros. Estudié su rostro, buscando señales de la manipulación y el interés propio que habían marcado nuestras interacciones recientes. Pero lo que vi fue algo que no había visto en años. Remordimiento genuino y quizá el comienzo de la sabiduría. Eso sería un buen comienzo, dije. Pero esta vez tendría que ser diferente. Tendría que ser real. Lo sé. Y sé que no pasará de la noche a la mañana. Sé que tengo mucho que demostrar.
Mientras Glenn se preparaba para marcharse aquella noche, se giró una vez más. «Papá, sé que no me debes nada, y no te estoy pidiendo dinero, pero ¿estarías dispuesto a cenar conmigo algún día, solo para hablar?» Miré a este hombre que había sido mi mundo entero durante tantos años, que me había roto el corazón y que luego, tal vez, solo tal vez, había empezado a recomponerlo. «Me gustaría, Glenn, pero empecemos poco a poco. ¿Qué tal un café la semana que viene?» Por primera vez en meses, mi hijo sonrió. No la sonrisa segura y profesional que había perfeccionado para su carrera, sino la sonrisa genuina, ligeramente insegura, del niño que solía ayudarme a arreglar coches en el garaje y hacerme preguntas interminables sobre cómo funcionaba todo. «A mí también me gustaría». Después de que se marchara, me senté en mi sala mientras la oscuridad caía fuera, sintiendo algo que no había experimentado en mucho tiempo. No exactamente felicidad, pero algo cercano. Quizá esperanza. La posibilidad de que el hijo que había criado siguiera allí, debajo de toda la ambición y la pretensión. Pero también sabía que esto era solo el comienzo. El cambio real lleva tiempo, y la confianza, una vez rota, no se repara fácilmente. Glenn tendría que demostrar sus palabras con acciones de forma constante durante meses y años. Por ahora, sin embargo, bastaba con que estuviera dispuesto a intentarlo. Y por primera vez en mucho tiempo, yo también lo estaba. 6 meses después, estaba trabajando en mi huerto una cálida mañana de mayo cuando escuché una puerta de coche cerrarse en mi entrada. Levanté la vista de los plantones de tomate que estaba trasplantando y vi a Glenn caminando hacia mí. Pero había algo diferente en su forma de acercarse. No venía con prisa, no cargaba con el peso de la desesperación o la crisis que había caracterizado sus visitas durante el último año. Se veía en paz. «Buenos días, papá. ¿Te importa si me uno?» Señalé el trozo de tierra que había preparado para los pimientos. «Coge esos guantes del cobertizo. Estos plantones no se van a plantar solos». Trabajamos en un silencio cómodo durante un rato, algo que habría sido imposible 6 meses atrás. El silencio entre nosotros solía estar lleno de tensión, de demandas no dichas y decepciones. Ahora se sentía como el silencio de compañía que Margaret y yo solíamos compartir cuando trabajábamos juntos en proyectos de la casa. «Conseguí trabajo», dijo Glenn finalmente, colocando con cuidado una planta de pimiento en el agujero que yo había cavado. «¿En dónde?» «En el Hospital General Comunitario. No es prestigioso, y el sueldo no es lo que pensé que estaría ganando a estas alturas de mi carrera, pero es un trabajo honesto, ayudando a personas que realmente necesitan atención médica». Asentí, cubriendo las raíces de la planta con tierra. «Eso suena a buen trabajo». «Lo es. La mayoría de nuestros pacientes no tienen seguro o tienen seguro insuficiente. Personas que trabajan en la construcción, en restaurantes o limpiando oficinas. Personas como las familias con las que crecí antes de decidir que era demasiado bueno para ese mundo». No había amargura en su voz, solo reconocimiento. Durante los últimos 6 meses, a través de nuestros cafés semanales y cenas ocasionales, había visto a Glenn desprenderse poco a poco de la personalidad artificial que había construido y redescubrir los valores que Margaret y yo habíamos intentado inculcarle de niño. «¿Cómo te estás adaptando a vivir con menos ingresos?» Glenn sonrió, una expresión genuina que le llegó a los ojos. «Mejor de lo que esperaba. Estoy alquilando un apartamento pequeño cerca del hospital. Nada lujoso, pero es mío, y puedo pagarlo por mi cuenta. Después de vivir 3 meses con los padres de Amelia, tener mi propio espacio se siente como un lujo». Hizo una pausa, sacudiéndose la tierra de las manos. «He estado pensando mucho en lo que dijiste sobre que el amor es un verbo, sobre que las relaciones se construyen con respeto y no sobre lo que las personas pueden ofrecer. Creo que ahora entiendo por qué fracasó mi matrimonio. Amelia y yo nunca llegamos a conocernos de verdad. Conocíamos las ambiciones del otro, los planes del otro, la capacidad potencial de ingresos del otro, pero no conocíamos nuestros valores, nuestros miedos ni lo que nos hacía felices más allá del éxito material». Me puse de pie,
estirando la espalda y observando el trabajo de la mañana. 2 hileras ordenadas de verduras, plantadas con cuidado y atención, listas para crecer despacio y de forma natural hasta convertirse en algo nutritivo. Parecía una metáfora apropiada. Esa es una lección difícil de aprender a los 35. Lo es, pero agradezco haberla aprendido ahora en lugar de desperdiciar otra década viviendo la idea de éxito de otra persona. Glenn había estado viniendo cada sábado por la mañana durante los últimos 3 meses, sin pedir nada, solo pasando tiempo conmigo. A veces trabajábamos en el huerto. A veces arreglábamos cosas por la casa. A veces simplemente nos sentábamos en el porche y hablábamos de todo y de nada. Estaba aprendiendo poco a poco a volver a ser un hijo, en lugar de un suplicante. «Hay algo más», dijo mientras recogíamos las herramientas. «Estoy saliendo con alguien». Levanté una ceja. ¿Alguien que podría aprobar? Se llama Linda. Es enfermera en el hospital. Es diferente a Amelia. Conduce un Honda de hace 10 años que compró usado y que cuida ella misma. Vive en un apartamento pequeño y prepara la cena en lugar de pedir comida a domicilio. Nunca me ha preguntado qué coche conduzco ni cuánto dinero gano. Suena sensata. Lo es. Y es amable. Realmente amable. No finge amabilidad para conseguir algo a cambio. Cuando le conté lo que pasó contigo, cómo te traté, se quedó impactada. Dijo que cualquiera que excluyera a su padre de una celebración que él había ayudado a hacer posible no era alguien a quien ella quisiera conocer. Miré a Glenn con renovado interés. Y aún así, sigue viéndote. Le dije que estaba trabajando para convertirme en un mejor hombre. Ella dijo que me daría una oportunidad para demostrarlo, pero que las acciones importarían más que las palabras. Ya me cae bien. Caminábamos de vuelta a la casa cuando Glenn se detuvo de pronto. «Papá, hay algo que necesito darte». Metió la mano en el bolsillo y sacó un sobre. «Esto es para ti». Lo abrí y encontré un cheque de $5,000. «Glenn, ¿para qué es esto?» «Es un comienzo. No es ni de lejos suficiente para devolverte lo que gastaste en mi educación o lo que perdiste cuando la clínica fracasó, pero es lo que puedo permitirme ahora. Quiero devolvértelo todo algún día». Miré el cheque, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Orgullo porque Glenn hubiera conseguido ahorrar tanto con su sueldo del hospital, tristeza porque sintiera que tenía que devolver regalos que habían sido dados por amor y algo más. Respeto por el hombre en el que se estaba convirtiendo. Aprecio esto, Glenn, pero no me debes dinero. Lo que me debías era respeto y reconocimiento, y eso me lo has estado dando. Tómalo de todos modos. No porque te lo deba, sino porque quiero dártelo. Porque quiero ser alguien que contribuye a tu vida en lugar de limitarse a tomar de ella. Doblé el cheque y lo guardé en el bolsillo de mi camisa. Gracias. Lo pondré en el fondo conmemorativo de Margaret en la iglesia. Eso es perfecto. Cuando llegamos a la casa, Glenn dudó antes de volver a su coche. «Papá, Linda quiere conocerte. ¿Te interesaría cenar con los dos algún día?» «Me gustaría mucho». «Bien. ¿Qué tal el próximo domingo?» «Nada elegante, solo cenar aquí, si te parece bien». Linda se ofreció a cocinar. Una enfermera que cocina. Definitivamente me cae bien. Glenn se rió. Y por un momento, vi al niño que solía ser antes de que la ambición y la inseguridad lo torcieran hasta convertirlo en alguien a quien apenas reconocía. «Hay una cosa más», dijo. «Linda y yo estuvimos hablando de cómo queremos que sea nuestro futuro. Y me preguntó si tú formarías parte de él. No en segundo plano, no como una obligación, sino como familia. Como alguien con quien queremos compartir buenas noticias, alguien con quien queremos pasar las fiestas, alguien cuya opinión nos importa». Sentí que la garganta se me cerraba con una emoción que no esperaba. «¿Y qué le dijiste?» Le dije que esperaba que estuvieras dispuesto a darme esa oportunidad, pero que entendería si necesitabas más tiempo para volver a confiar en mí.
Miré a mi hijo, a este hombre que me había herido profundamente y que ahora estaba trabajando para sanar esa herida. Y sentí algo que creí perdido para siempre. No el amor desesperado de un padre que permite malos comportamientos, sino el amor orgulloso de un padre que ve a su hijo elegir convertirse en una mejor persona. Creo que me gustaría formar parte de tu futuro, Glenn. Pero quiero dejar algo claro. ¿Qué? No soy el mismo padre que era antes. No haré mi vida más pequeña para acomodar tu comodidad. No me disculparé por quien soy ni por de dónde vengo, y no permitiré comportamientos que no respeto, por mucho que te quiera. Glenn asintió con seriedad. No querría que lo hicieras. El padre que necesito ahora es el que fue lo bastante fuerte para alejarse cuando yo no lo estaba tratando bien. El que me enseñó que el amor tiene que ganarse con acciones, no simplemente darse por hecho por la sangre. Cuando se marchó aquella mañana, volví a la casa y me preparé una taza de café recién hecho. Saqué el cheque que Glenn me había dado y lo miré otra vez. No era la cantidad lo que importaba. Era lo que representaba. Un hijo que estaba aprendiendo a dar en lugar de solo recibir, a contribuir en lugar de solo consumir. Caminé hasta mi escritorio y encontré una hoja de la papelería de Margaret, el papel color crema que ella usaba para notas de agradecimiento y condolencias. Escribí una breve nota a la secretaria de la iglesia, explicándole que quería añadir $5,000 al fondo conmemorativo de Margaret, dinero que me había dado nuestro hijo en honor a los valores que ella le había enseñado. Esa tarde llamé a Linda al hospital y me presenté. Su voz era cálida y genuina, y cuando le dije que esperaba conocerla, pude escuchar la sonrisa en su respuesta. «Glenn habla de usted todo el tiempo», dijo. «Está muy orgulloso de la relación que están reconstruyendo. Dice que usted le enseñó cómo es la verdadera fortaleza. Está aprendiendo. Los dos lo estamos. Espero que no le moleste que diga esto, pero lo que usted hizo, alejarse cuando él no lo estaba tratando bien, requirió un valor increíble. Muchos padres habrían aceptado cualquier trato que recibieran porque tendrían miedo de perder por completo a sus hijos. Casi lo pierdo por completo. Pero aprendí algo importante. No puedes tener una relación real con alguien que no te respeta. Y no puedes enseñar respeto aceptando faltas de respeto. Aquella noche me senté en el porche mientras el sol se ponía, pensando en el extraño viaje que nos había traído a Glenn y a mí hasta este lugar. El dolor de su rechazo había sido real y profundo, pero también había sido necesario. Nos obligó a ambos a examinar qué queríamos realmente de nuestra relación y qué estábamos dispuestos a dar para conseguirlo. El teléfono sonó mientras me preparaba para dormir. El nombre de Glenn apareció en la pantalla, y por un instante sentí un eco de la antigua ansiedad. ¿Qué querría ahora? Pero cuando contesté, su voz no llevaba nada de la tensión ni de la desesperación a las que me había acostumbrado. «Papá, solo quería darte las gracias por hoy, por estos últimos meses, por tener paciencia conmigo mientras entendía las cosas». «No necesitas agradecerme eso, Glenn». «Sí, necesito hacerlo. Te hice pasar por un infierno y aún así me diste la oportunidad de arreglarlo. No todo el mundo habría hecho eso». «Bueno, no todo el mundo tiene un hijo dispuesto a hacer el trabajo difícil de convertirse en un mejor hombre». Después de colgar, me preparé para dormir con una sensación de satisfacción que no había sentido en años. No porque mi vida se hubiera vuelto perfecta de repente, sino porque se había vuelto honesta. Las relaciones en mi vida ahora se construían sobre respeto mutuo y cariño genuino, no sobre obligación o necesidad. Mientras apagaba las luces, pensé en Margaret y en lo orgullosa que estaría del hombre en el que Glenn se estaba convirtiendo. No el médico exitoso con el que había soñado, sino algo mejor. Un buen hombre que entendía que el carácter importaba más que el estatus, que las relaciones valían más que los logros, y que el amor era, de verdad, un verbo que necesitaba acciones para tener significado. Por primera vez en años, me quedé dormido sin arrepentirme de las decisiones que había tomado. Había aprendido a ponerme primero cuando era necesario, a exigir respeto en lugar de aceptar migajas, y a entender que, a veces,
Lo más amoroso que puede hacer un padre es negarse a alimentar los peores impulsos de su hijo. Glenn estaba construyendo una nueva vida sobre una base de humildad y conexión genuina. Yo estaba disfrutando de una jubilación basada en mis propios términos y valores. Y juntos estábamos aprendiendo que las mejores relaciones son aquellas en las que ambas personas eligen estar ahí. No porque tengan que hacerlo, sino porque quieren hacerlo. Había hecho falta pérdida, dolor y algunas lecciones muy duras para llegar hasta aquí. Pero habíamos llegado a algo real y sostenible, algo sobre lo que valía la pena construir, algo que valía la pena conservar.